Ya viene. Ah, sí. Hola. ¿Vale? Sí. ¡Ay, mis queridos sobrinos, qué noche la de anoche y qué día el que nos espera! La tía Mona tiene el alma en un hilo y el corazón apachurrado, porque la vida, esa que debería ser sagrada, a veces se nos escapa de las formas más crueles e impensables. Hoy vamos a desmenuzar una historia que nos llegó como un balde de agua helada, una de esas que te sacuden hasta los huesos, y te hacen preguntarte en qué clase de mundo estamos viviendo. Les hablo de la tragedia de Valeria Márquez, una joven de apenas 23 años, llena de luz, de sueños, una estrella en ascenso en ese universo digital del TikTok, a quien le apagaron la vida de la manera más atroz, en su propio lugar de trabajo, mientras compartía con sus seguidores, en una transmisión en vivo. Esto no es un cuento de terror inventado, sobrinos, esto ocurrió apenas ayer, martes 13 de mayo, en nuestra dolida tierra de Zapopan, Jalisco. Y es nuestro deber, no solo como narradores de historias, sino como seres humanos, tratar de entender, de analizar y, sobre todo, de no olvidar. Así que sírvanse un cafecito, o un tecito para el susto, porque vamos a sumergirnos en esta crónica de horror, y en el eco que ha dejado en la sociedad. Los hechos crudos y confirmados, lo que sabemos hasta ahora. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa con la información que ha sido confirmada por diversas fuentes noticiosas, para no andar inventando de más, aunque la imaginación a veces vuele con estos temas. Nuestra protagonista, la víctima, Valeria Márquez, una joven de 23 años, conocida en el mundo de las redes sociales, especialmente en TikTok, donde se desenvolvía como influencer. Una muchacha que, como tantas otras, usaba estas plataformas para expresarse, para trabajar, para conectar. El crimen, un asesinato a sangre fría. Le dispararon, arrebatándole la vida. El cuándo, los reportes indican que esto sucedió el martes 13 de mayo de 2025, alrededor de las 5 o 6 de la tarde. A plena luz del día, como si la impunidad fuera un manto protector para los criminales. El dónde, el escenario de esta tragedia fue la propia estética de Valeria, su negocio, su sueño. Algunos medios mencionan que se llamaba Blossom The Beauty Lounge, ubicada en la avenida Servidor Público, en la zona de Real del Carmen o cerca de Rinconada del Valle, en Zapopan, Jalisco. Un lugar que debería ser de creación y belleza, convertido en un sitio de espanto. El cómo, y aquí se pone más tétrico, según los informes, un individuo llegó al lugar en una motocicleta. Se dice que, cual lobo con piel de oveja, pudo haberse hecho pasar por un repartidor para ganar acceso. Una vez dentro, sin cruzar palabra alguna, le disparó de manera directa a Valeria. Algunas versiones, estremecedoras, apuntan a que el impacto fue en la cabeza. Y todo esto, sobrinos, todo esto ocurrió mientras ella estaba transmitiendo en vivo por TikTok. Sus seguidores, aquellos que la veían para entretenerse, para aprender de sus consejos de belleza, se convirtieron en testigos involuntarios de sus últimos momentos. El agresor, después de cometer el acto, huyó en la misma motocicleta. Un detalle escalofriante que apunta a la premeditación. Varios reportes periodísticos, basados en testimonios, señalan que el atacante ya había ido a buscar a Valeria al mediodía de ese mismo martes. Al no encontrarla, se retiró, solo para regresar horas más tarde y consumar el crimen. Esto, mis queridos, no huele a un impulso, esto apesta a un plan fríamente calculado. La respuesta de las autoridades, la Fiscalía del Estado de Jalisco ya tomó cartas en el asunto y ha iniciado la investigación correspondiente. Se ha mencionado que una de las líneas de investigación considera este terrible acto como un posible feminicidio, una palabra que, lamentablemente, escuchamos con demasiada frecuencia en nuestro país. El huracán de opiniones en las redes, un espejo de nuestra sociedad. Y como era de esperarse en esta era digital, apenas la noticia vio la luz, las redes sociales se incendiaron. Se convirtieron en un hervidero de opiniones, de lamentos, de rabia, pero también, y esto es lo que más duele, de juicios y comentarios que rayan en lo inhumano. Aquí, mis sobrinos, es donde la tía Mona se pone sus lentes de aumento para analizar, no para juzgar sin ton ni son, sino para tratar de entender qué nos dicen estas reacciones sobre nosotros mismos. La sombra de la culpa sobre la víctima, un mal que nos aqueja. Es indignante, pero hay que decirlo. Una corriente de comentarios, como los que mencionamos antes de personas como Brian Torres, Ale Roque o Daniel Kurtzschrute, se apresuró a insinuar, o de plano a afirmar, que Valeria se lo buscó. Que si la bolsa de marca, que si era buchona, que si andaba con gente del narco. Estas acusaciones, lanzadas sin una pizca de prueba, sin el menor respeto por la fallecida o su familia, son de una bajeza terrible.
Y aquí entramos en el terreno de la especulación necesaria, no sobre la vida de Valeria, sino sobre la mentalidad de quienes así comentan. ¿Qué lleva a una persona a culpar a la víctima de su propia muerte? ¿Es envidia? ¿Es misoginia pura y dura, esa que no soporta ver a una mujer joven y, quizás, exitosa o con una estética particular? ¿O es una forma cobarde de distanciarse del horror, pensando a mí no me pasaría porque yo no soy así? Estos comentarios, que la pintan como la buchona o la narcojuventud sin fundamento alguno, buscan despojarla de su humanidad, convertirla en un estereotipo al que, según estas mentes retorcidas, es lícito agredir. Es una forma, sobrinos, de justificar lo injustificable. ¿Y qué decir de expresiones como las de Monovsky, que la llamó parásito menos, o las de Don Pelón Perales y Crowlismo, que recurrieron a insultos y acusaciones infundadas sobre su vida personal y sus supuestos vínculos? Estas palabras, cargadas de odio, no solo revictimizan a Valeria, sino que envenenan el ambiente social, normalizando la idea de que hay vidas que valen menos o muertes que son merecidas. ¡Qué barbaridad! La morbosidad y el análisis forense del vídeo. El hecho de que el crimen quedara parcialmente registrado en la transmisión en vivo desató otra ola de reacciones. Comentarios como los de José Antonio Reyes o Papachuca se enfocaban en la figura de la otra mujer que aparece al final del vídeo, la que toma el celular. Se preguntan quién es, por qué su expresión. Desde nuestra trinchera analítica, podemos especular, esta persona, probablemente una empleada o amiga, vivió un trauma inimaginable. Su rostro, su reacción, es la de alguien que acaba de presenciar el horror en su forma más pura. Su testimonio será crucial para las autoridades. Pero la forma en que algunos se dedican a analizar cada fotograma, como si fuera una película de suspenso, como menciona Joseph Bertholtz, sobre lo tétrico del vídeo con ese zumbido, nos habla de esa fascinación humana por lo macabro. Y ni hablar de quienes, como Buero72, se jactan de tener el vídeo de los plomazos, convirtiendo una evidencia trágica en una especie de trofeo digital. Es lamentable. La indiferencia y el menosprecio al mundo digital. No faltaron tampoco las voces que, como la de Eddie, aprovecharon para descalificar el trabajo de los influencers, diciendo ya para que dejen de hacer sus TikToks pendejos. Esta es una muestra de la incomprensión, y a veces el desdén hacia las nuevas formas de comunicación y trabajo. Como si la profesión de Valeria la hiciera merecedora de un destino tan cruel. Es una falta de empatía alarmante. Luces de esperanza, la empatía y la crítica social. Pero no todo fue oscuridad, en este mar de comentarios. Voces como la de Princesa Caramelo, gritando un que poca madre, imbéciles narcos o lo que sea malditos, robaron una vida, reflejan la indignación y el dolor genuino de muchos. Y es especialmente importante destacar comentarios como el de Itzcuautli-3, que nos confrontó a todos. Si alguien no cree que la sociedad mexicana es una piquería, solo lean los comentarios abajo. Cómo disfrutan y ríen la inmundicia de su sociedad. Este tipo de reflexión es vital. Es un llamado a mirarnos al espejo y reconocer esas sombras que, como sociedad, a veces preferimos ignorar. El dedo político y la desesperación ciudadana. Claro, el comentario de Carlos Quingentésimo, maldito gobierno de Morena, también apareció. En un país golpeado por la violencia, es natural que la ciudadanía busque responsables en las autoridades. Si bien la crítica al gobierno es válida y necesaria, es importante que en tragedias tan personales como esta, el enfoque principal no se desvíe de la víctima, y de la búsqueda de justicia directa para ella. Profundizando en lo desconocido, las grandes preguntas sin respuesta. Ahora, sobrinos, respiren profundo, porque vamos a entrar en el terreno de la especulación lógica, esa que intenta conectar los puntos basándose en la información disponible, pero siempre reconociendo que son solo teorías hasta que las autoridades presenten pruebas contundentes. El gran misterio, ¿cuál fue el motivo? Considerando la premeditación, el hecho de que el asesino la buscara antes, ¿estamos hablando de una venganza personal muy bien planeada? Quizás un conflicto sentimental que escaló a niveles insospechados, un ajuste de cuentas por alguna rencilla del pasado que Valeria ni siquiera imaginaba que podría tener estas consecuencias. El ataque directo sugiere que el objetivo era ella, y solo ella. No podemos descartar, aunque duela pensarlo, algo relacionado con su negocio. En muchas partes del país, lamentablemente, los pequeños empresarios son víctimas de extorsión. ¿Se negó Valeria a ceder ante alguna presión de este tipo? ¿Hubo algún trato comercial que salió mal, algún socio o cliente con intenciones oscuras? Es una línea que seguramente los investigadores explorarán. Y luego está su vida pública como influencer. Aquí la especulación debe ser aún más cuidadosa. ¿Pudo haber dicho o hecho algo en sus redes que enfureciera a alguien peligroso?
fue víctima de un acosador que llevó su obsesión al extremo? Su visibilidad, aunque era su herramienta de trabajo, también pudo haberla hecho un blanco más fácil para quien ya tuviera una mala intención. Esto es pura especulación, claro está, pero es un riesgo inherente a la exposición pública en nuestros tiempos. La naturaleza del ataque, tan descarada, en vivo, también nos hace preguntarnos, ¿se buscaba enviar un mensaje? Si fue así, ¿a quién iba dirigido ese mensaje aterrador? ¿A otros influencers? ¿A otros comerciantes de la zona? ¿O fue simplemente la firma de un grupo o individuo que opera con total desprecio por la vida y la ley? El perfil del ejecutor. La frialdad con la que actuó, el posible disfraz de repartidor, la precisión del ataque y la huida. Especulando con lógica, esto no parece obra de un novato o de alguien actuando en un arrebato de ira momentánea. Sugiere a alguien con experiencia en violencia, o al menos con una determinación y falta de escrúpulos escalofriante. ¿Un sicario contratado? Es una posibilidad que eriza la piel. El eco de una muerte anunciada, reflexiones finales de su tía Mona. La muerte de Valeria Márquez, sobrinos, es mucho más que un titular sangriento. Es un síntoma doloroso de los males que aquejan a nuestra sociedad. La violencia rampante, especialmente contra las mujeres. La facilidad con la que se puede contratar a alguien para quitar una vida. La cultura del juicio rápido y la revictimización en las redes sociales. Y la sensación de impunidad que parece envalentonar a los criminales. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la seguridad de quienes, como Valeria, utilizan el espacio digital para construir sus vidas y sus carreras. Nos fuerza a cuestionar la rapidez con la que la sociedad puede devorar a sus propios miembros, juzgando sin conocer, condenando sin pruebas. Hoy, la voz de Valeria ha sido silenciada de la manera más brutal. Pero depende de nosotros que su historia no se olvide, que su nombre no se convierta en una cifra más. Exigir justicia para ella es exigir seguridad para todos. Recordarla es un acto de resistencia contra la barbarie y la desmemoria. Que este terrible suceso nos sirva, al menos, para mirarnos con más compasión, para ser más cautos con nuestros juicios, y más firmes en nuestra condena a cualquier forma de violencia. Porque al final del día, sobrinos, lo único que nos queda es nuestra humanidad compartida. Y si la perdemos, lo habremos perdido todo. Descansa en paz, Valeria. Y que tu luz, aunque apagada en este mundo, ilumine la conciencia de muchos. Qué cosa tan terrible, de verdad.